La verdadera ofrenda bíblica versus la falsa ofrenda que piden falsas iglesias. Fue colecta para la hambruna, no ofrenda para altar oculto. No se dejen engañar, mis amados hermanos. Una hambruna documentada en la época del emperador Claudio. En Hechos 11:28 dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que había de haber una gran hambruna en toda la tierra habitada, en la cual hubo en tiempos de Claudio. Se colectó donativos para esa razón específicamente. Los pobres que más sufrieron en ese tiempo de esa hambruna. Romanos 15:26 dice: pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Esa colecta que hicieron se distribuyó entre los que más la necesitaban allí en Jerusalén. Romanos 15:28 dice: cuando termine este trabajo y conforme a la colecta que se distribuyó entre los que la necesitaban, saldré para España. De camino a España pasaré a visitarlos a ustedes. La famosa colecta de 1 Corintios 16 no fue por culto ni de altar, sino que fue para recoger, para darle a la gente que estaba muriendo de hambre. Hechos 11:29, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Que se pide hoy en día en muchas falsas iglesias no es la misma que habla la Biblia. Así como ya sabemos que el diezmo es una estafa, hay muchos que no piden diezmos, pero igual sacan dinero, inventando una ofrenda antibíblica, haciendo de estas congregaciones un negocio, una empresa, pero no son iglesias verdaderas, sino cuevas de ladrones. La ofrenda bíblica no es para enriquecer al pastor. La ofrenda bíblica no es para pagar el auto del pastor. La ofrenda no es para pagar luz, gas, agua, ni nada de eso, ni el salario de un pastor. ¿Para qué es entonces la ofrenda bíblica? Es para ayudar a los pobres necesitados y para las necesidades de la iglesia. Y con la iglesia no me estoy refiriendo a un edificio, sino a las personas, ya que la iglesia no es un local, ni un lugar, ni un templo religioso de piedras. La iglesia son todas las personas que creen en Cristo. Nosotros somos la iglesia. ¿Podemos ver eso en la Biblia? Sí. En Hechos 2:45 dice que todos los que se unieron a la iglesia el día de Pentecostés vendieron todas sus propiedades y dieron lo recaudado a los apóstoles. ¿Será que los apóstoles se quedaron con todo lo recaudado? No. Los apóstoles dividieron en partes iguales y se lo dieron a todos los miembros de la iglesia, a los pobres según las necesidades de cada uno. Hoy en día no vemos eso en las iglesias. 1 Corintios 9:18 dice: ¿cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. Hermanos, el que quiera darle a Dios, que le dé al pobre, al necesitado, al enfermo, a sus hermanos cuando necesiten ayuda. Miremos en Mateo, el Señor Jesús que nos dice, Mateo 25:35, dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Amén. Se nos anima y se nos exhorta para socorrer hambrientos, no a cultos.
Hermanos, espero que este estudio haya sido de gran bendición y edificación para todos. La gracia y la paz sea con cada uno de ustedes.